Gracias nuevamente a todos por venir. Nos gusta mucho que haya tanta gente porque siempre tenemos la sensación de que, al menos durante los últimos tiempos, programamos demasiadas cosas. Y al mismo tiempo tenemos la sensación de que debemos de programar tantas cosas. Entonces hay una contradicción que tenemos que ir salvando. Entonces es un gran placer que estéis, que vengáis a lo que vamos programando desde la Virreina. Sabéis, tenemos un ciclo abierto, aparte de nuestros, digamos, de los programas públicos que dedicamos a las exposiciones que vamos haciendo. Ahora tenéis exposiciones de Tres y de Ketty La Roca que se acaban esta semana, para los que no las hayáis visto. Quizás os invito a que vayáis a verlas. Y aparte también de un bloque importante de actividad pública que hacemos en relación a toda una serie de plataformas de trabajo que son residentes en la Virreina, que están formadas por colectivos, por personas individuales, grupos que trabajan desde el activismo hasta iniciativas de otras formas de trabajo colectivo comunitario que tienen en la investigación artística una razón de ser, y que queremos que la Virreina tengan también un territorio de enunciación y un espacio de trabajo. Aparte de eso, tenemos un paquete de programas públicos un poco más específicos que tienen en la imagen, que como sabéis es una gran preocupación que tenemos y que está en nuestra propia nomenclatura, tienen un hilo conductor. Dentro de estos programas públicos hay un ciclo que es este, en el que se inscriben estas conversaciones. Un ciclo concebido, dirigido, comisariado por Manolo Laguillo, por el gran amigo y gran fotógrafo Manolo Laguillo, y que pretende, de alguna forma, poner en relación y también en confrontación, en esa confrontación interesante, novélica, digamos, trayectorias y prácticas fotográficas distintas. Empezamos una primera sesión con Betsy Green y con Isabel Codina, y hoy tenemos a Pia Elizondo de Mónica Rosselló. Primero agradeceos que estéis aquí, manifestaos mi admiración por vuestro trabajo, y nada, dar paso a que pongáis en relación vuestras prácticas. Insisto, siempre es un placer tener artistas hablando de su propio trabajo. Normalmente siempre el papel del mediador a veces se come un poco al rol del propio narrador de una práctica particular, y nos gusta mucho y aprendemos mucho cada vez que se producen unas sesiones de este tipo. Gracias por venir y gracias a todos. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda sesión, lo que acaba de contar Valentín. Ahora igual se oye mejor. Bueno, mi función aquí es en realidad simplemente la de propiciar un encuentro, y el esquema es muy sencillo. Se trata de ver juntos cómo ellas dos se enseñan mutuamente su trabajo y cómo van a hablar acerca de eso. Es decir, lo que creamos es un espacio y un tiempo para que se pueda producir un encuentro y cada una de ellas pueda hablar de lo que le dice el trabajo de la otra. Este es el esquema básico. Entonces, bueno, no hay ensayo, un ensayo mínimo, ¿no? Porque además decíamos que si hubiese habido un ensayo sería, pues, siempre la puedes cagar luego, ¿no? Porque no te has ajustado al ensayo.
Entonces, bueno, no ha habido ensayo. Lo que sí que ha habido es una preparación mínima en cuanto al orden de las fotografías, en qué orden va a enseñar cada una sus grupos de trabajos. Bueno, yo creo que todos conocemos perfectamente a Mónica y a Pía, no hace falta que introduzcan ni que diga nada. Ellas van a contar ahora una anécdota muy graciosa relacionada con su relación, ¿no? Porque resulta que parecía que no se conocían y resulta que sí que se conocen. Entonces, pero no lo sabían, ¿no? Se habían olvidado, ¿no? Entonces, bueno, mi función aquí básicamente es propiciar este encuentro. De vez en cuando voy a decir algo. Vamos a ir viendo las fotos, van a leer textos, se van a contar cosas. Y bueno, el problema de alguna manera es el de cómo hablar de fotografía, es decir, cómo plantear un discurso en torno a algo que básicamente, si hacemos fotografía, y yo soy fotógrafo, es porque no podemos decir las cosas con las palabras, entonces usamos las fotografías para decir algo. Pero yo pienso que el trabajo de ellas, como para prevenirnos, ¿no? Es un trabajo que se mueve en un plano en el que las cosas significan algo más de lo que significan, ¿no? Usualmente, en su sentido habitual. Y bueno, yo pienso que si hay algo que nos une a todos los fotógrafos en general, es esta conciencia o esta certidumbre o esta esperanza o esta, digamos, sí, esperanza quizás sería la palabra, de que el mundo finalmente se puede acabar dejando comprender. Es decir, quizá el mundo se vuelve inteligible en la medida en que lo fotografiamos, o se vuelve menos incomprensible o menos ininteligible, ¿no? Entonces, esta cuestión, esta relación entre el lenguaje, el comentar las fotos, el hablar de ellas, y lo que las fotos pueden decir, independientemente de que se hable de ellas o no, a mí podría ser quizá uno de los temas, uno de los hilos conductores que podríamos utilizar, ¿no? para empezar. Bueno, pues venga. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a contar la anécdota que nos ha ocurrido a Pía y a mí, ¿no? Empezamos, bueno, Manolo nos propuso que tuviéramos este diálogo y en principio no nos conocíamos, nos presentamos por mail y empezamos a charlar un poco de las fotografías hasta que hace un par de meses nos encontramos porque Pía estaba en Barcelona y tomamos un café para conocernos. Después de ese encuentro yo tuve la sensación de que nos habíamos visto y finalmente, al cabo de unos días en mi estudio, recordé que un día nos habíamos visto y Pía me había dado algo. Entonces busqué y busqué, y por suerte tengo un cierto orden en los libros, y encontré este libro, ¿no? Y en este libro, que es un libro de Pía, y en este libro pone, para Mónica, en este primer intercambio de imágenes, Pía, diciembre de 1997. Entonces, han pasado 20 años y este es nuestro segundo intercambio de imágenes hoy. Entonces, bueno, me pareció que en realidad las cosas no pasan porque sí, ¿no? Que nos teníamos que encontrar en algún otro momento y ha sido ahora. Y a partir de esto, bueno, vamos a intentar ver cómo dialogamos, Pía y yo, y cómo dialogan nuestras fotografías. Pía creo que quiere introducir. Cuando Manolo nos invitó a este asunto, Mónica y yo nos pusimos muy, muy nerviosas. Y yo un poco por mi lado empecé como a preparar todo un rollo, digamos, y luego finalmente resultó todo bastante más ligero. Pero bueno, el principio del rollo se quedó y entonces lo voy a leer como una pequeña introducción a esto que va a suceder aquí. La fotografía es un espejo, tanto para el autor como para el espectador. Tal vez sea su original esencia de plata la que la convierte en superficie reflejante. Cuando nos es dada la capacidad de realmente leer una imagen, estamos ante el autor, pero también ante nosotros mismos, espectadores.
La lectura de una imagen se hace a partir de nuestra propia historia, de nuestra experiencia de vida, de nuestras obsesiones y fantasmas. De la misma manera, todo autor honesto vierte en su obra aquello de lo que está hecho, su propia materia. Y solo es válida la imagen que de alguna manera trasciende a la superficie misma, a su propia materialidad, aquella que abre a otros sentidos, a otros significados. Así, en la fotografía viven la evocación y la memoria, otros mundos, otros cuentos que solo aquellos que se representan. Supongo que nuestra alegre reunión se debe a que en parte para Mónica y para mí la fotografía es una forma de autoindagación, entre otras cosas. Las dos parecemos trabajar al hilo de nuestra vida misma, tal vez para darle un sentido a esta y saber mejor nuestro lugar en el mundo. Pero nos unen también otros temas y reflexiones similares acerca de nuestras propias imágenes y por encima de todo una preocupación con el tema de la memoria, eso que Proust define bien como la dolorosa síntesis de la supervivencia y la nada. Entonces, bueno, vamos a empezar a echarles imágenes. Sí, totalmente. Más, así. Perfecto. Gracias. Esta serie que he elegido para empezar se llama Interval. Y Interval consta casi de 1000 imágenes, porque es una serie que he ido realizando a lo largo de varios años, desde el año 94 hasta prácticamente el 2010, más o menos. Son fotografías realizadas sin un proyecto. Son fotografías realizadas de una manera intuitiva, a lo largo de viajes. Durante un tiempo he estado viajando solo con una cámara que me permitía una cierta libertad técnica para trabajar. Y con estas fotografías descubría el mundo y lo iba reconociendo en diferentes sitios y en diferentes épocas, ¿no? Y coincidían las imágenes, ¿no? Coincidían las imágenes de un sitio a otro. El orden son pequeños fragmentos, son pequeños recorridos que me ayudan como a crear unos capítulos para ordenar las imágenes, ¿no? Podría ser un orden infinito, pero finalmente decido que es mejor ordenarlas como con pequeños recorridos. Bueno, creo que en esta situación también va muy bien que lea una cita de Saul Leiter, que creo que funciona con esta serie de imágenes. Saul Leiter dice: la perfección no es algo que admire, un toque de confusión es un ingrediente deseable. Esta serie, que se titula Interval, que le he puesto el título de Interval, significa espacio entre dos momentos, distancia entre dos puntos, un intermedio, pausa. Y estas palabras parece que son las que definen un poco estos proyectos y el acto fotográfico que las ha provocado, ¿no? A mí me parece muy particular que de alguna manera los fotógrafos muchas veces estamos siempre como buscando algo que no está forzosamente en la representación, sino como Mónica bien tituló su trabajo, en los intervalos entre representaciones de alguna manera. Por alguna razón es este espacio entre las cosas el que estamos tratando como de desvelar con nuestras imágenes. Este trabajo que viene ahora
es un trabajo que de alguna manera tiene que ver con el de Mónica en el sentido del intervalo. Es un trabajo sobre el sueño y yo estaba como de alguna manera persiguiendo eso, poder contar mis sueños, pero yo creo que es muy difícil y yo padezco de una desmemoria para mis sueños brutal y me pareció que eso era lo que era realmente lo que de alguna manera era importante en este trabajo. Las imágenes llegan como llegan las imágenes de los sueños durante el día o al despertar, en este momento como de entre sueño y vigilia, y es como un remolino de imágenes, pero a mí lo que me interesaba era, o sea, de alguna manera lo que liga estas imágenes es el olvido del sueño. Nos quedan estas imágenes, pero el hilo que las cose juntas de alguna manera es un hilo que no se puede expresar porque es el hilo del olvido. Y bueno, es un poco lo que va como tejiendo este trabajo, ¿no? El olvido entre las imágenes. Claro, es decir, que en el momento en que desaparecen esos elementos, se pierde la coherencia. Es decir, la narración que mientras se está soñando tiene sentido, al despertar, precisamente porque se han perdido esos elementos, esos nexos de unión, se produce la sensación de incoherencia, ¿no? La sensación de, bueno, ¿y esto qué significa, no? Incluso muchas veces lo que crees recordar, ¿no? Construyes un sueño nuevo, sí, ¿no? Que no responde al que has soñado, ¿no? Probablemente. Que es un poco lo que pasa con tus imágenes, ¿no? Nos estás dando como una posibilidad de construir un sueño que igual no responde exactamente. Exacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también es una cosa como muy específica de mi trabajo, y es que de alguna manera desde que empecé a hacer fotografía me persigue un poco la obsesión de dejar que el espectador haga su propia organización y su propia historia, porque finalmente mi historia, la mía, no es interesante, no le importa a nadie. El juego es que el espectador pueda contarse la mía inventada y la suya propia. Por eso de alguna manera yo siento mucho que la fotografía es un espejo, realmente un espejo, un poco como la poesía, ¿no? Que también funciona como un espejo. Y sí, de alguna manera dejar al espectador a que él se haga su propia historia. Bueno, como veis, las fotos están en bucle, de manera que las estamos pudiendo ver varias veces. Y hay un cierto orden que es deliberado, no es casual. Respecto a lo que estaba comentando Pía, ¿no? Que en realidad las fotografías, las imágenes pueden tener una forma u otra, nos pueden transmitir, pero lo importante es qué experiencia se siente cuando se ven, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en la persona que está leyendo estas imágenes, ¿no? ¿Qué les despierta, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Creo. Y que quizá en nuestro trabajo son imágenes que no estamos tratando o no mostramos directamente la realidad. Muchas veces son como, yo les llamo como imágenes periféricas, ¿no? En la periferia de la realidad. Y de alguna manera estamos mostrando aquello que nos acerca, pero nunca llegamos, ¿no? Exactamente. Por eso la experiencia de quien las lee y de quien las ve es muy importante, ¿no? Vamos ahora. Sí. Ay, ¿por qué está a tiempo vertical ahí entonces? Pero creo que está bien, ¿eh?
Esta es otra serie que se expuso hace relativamente poco, bueno, un par de años, en la Galería H2O. Este trabajo se llama Tiempo Vertical y yo estaba muy obsesionada en ese momento con la imagen poética y me interesaba mucho esta idea de una narración que no es lineal, sino que superpone sentidos. Es una narración a la vertical más que a la horizontal. Y para mí era como muy importante que de alguna manera en esta exposición cada imagen funcionara sola, sin necesidad de las otras alrededor, y que cada una de estas imágenes abriera a algo, que de alguna manera cada una es como una puerta de entrada a una historia, cada quien su historia. Pero funcionaba muy así, tampoco había una coherencia entre unas y otras, más que esa, la de significados amontonados de alguna manera, superpuestos. ¿Ya pasó? Sí, pero ya, ¿no? Vemos. Yo creo que voy a leer una pequeña cita que cuando estábamos preparando esto por mail con Pía encontré en un libro que estaba leyendo y me pareció muy apropiado. Dice, entender el mundo equivale a colocarse a cierta distancia de él. Lo que es demasiado pequeño para verlo a simple vista, como las moléculas, lo ampliamos. Lo que es demasiado grande, como el sistema de las nubes, los deltas de los ríos, las constelaciones, lo reducimos. Cuando lo tenemos al alcance de los sentidos, lo fijamos. Esta cita es de Knausgaard en su libro La muerte del padre. Entonces, me parecía que quizá los puntos en común que tienen nuestros trabajos se debe un poco al interés en encontrar esta distancia adecuada, ¿no? Y en esta distancia, que es la distancia que tenemos desde la cámara hasta lo que estamos fotografiando, hasta nuestra realidad, se construye esta imagen, ¿no? Es ahí donde construimos esa imagen diferente, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Grande, ¿no? Ay. Esta es una serie de Mónica. Esta es una serie que se llama Roth. Y bueno, responde un poco a lo que decía Pía, ¿no? De repente nos obsesionamos también, ¿no? Nos obsesionamos con cosas, intentamos fotografiar aquello que no vemos, que intentaríamos, que queremos ver, que queremos mostrar, ¿no? Y esta serie de imágenes forma parte un poco de la serie Interval también, pero con otra metodología, ¿no? Ya insistentemente quiero fotografiar desde un espacio determinado, que es el coche, desde el automóvil, como centro de observatorio de un paisaje hipotético que no se ve, ¿no? Y ahí se demuestran las imágenes, ¿no? Es esa intersección entre lo que la velocidad o el desplazamiento, ¿no? y el paisaje que se encuentra. Es casi como un no paisaje, ¿no? como un instante, ¿no? Como algo que solo podemos recordar pero no podemos volver a ver nunca, ¿no? Me gustaba como evidenciar, me gusta evidenciar, ¿no? Dónde estamos, evidenciar ese observatorio, ¿no? Que se convierte en el automóvil. Yo soy copiloto, por lo tanto también facilita esto mucho mi trabajo, ¿no? ¿Y de qué manera podemos leer el espacio, situándonos a través, ¿no? de este movimiento y de este espacio reducido, ¿no? A mí una de las cosas que me parecen como interesantísimas de vuestros trabajos, ¿no? Que además el dúo que estamos presenciando ahora en realidad es fruto del azar. Es decir, en realidad la idea original era que cada una de vosotras estuviese con otra persona. Sí. Y entonces, bueno, por una serie de circunstancias se produjo este encuentro,
y está muy bien, ¿no? Trobo, ¿no? Para no repetir la palabra encuentro, que funciona muy bien esta contraposición, ¿no? Hay algo que a mí me resulta muy llamativo, y es que aludís o ponéis en contacto con unos elementos que son como básicamente arcaicos. Es decir, no sé por qué, yo pienso en un pasado precristiano cuando veo estas imágenes, es decir, como pagano directamente, o sea, sacrificios, en el caso de México, pues humanos, ¿no? O no sé, mucha sangre y mucha, no sé, pienso, no sé por qué, en una cosa muy primigenia, muy arcaica, insisto, ¿no? Muy relacionada con los ancestros de nuestros ancestros, ¿no? Es decir, 100, 200 generaciones atrás, ¿no? No sé por qué. Y tiene, para mí, en ese sentido, tiene como un punto muy irracional, tanto el trabajo tuyo, Pía, como el de... Yo creo que por eso te parece arcaico, porque yo creo que las dos trabajamos de una manera muy intuitiva, o sea, hay poca razón metida ahí. Eso es una cosa de la que nos dimos cuenta hoy, justo platicando, y es que las dos tenemos una manera de trabajar muy similar, en el sentido en que las dos vamos como haciendo fotos por la vida, por nuestra vida, digamos, vamos haciendo fotos, y hay un momento en que ante la acumulación hay que poner un cierto orden, y ahí es cuando viene de alguna manera el discurso, la razón, en esa etapa, pero hasta ahí todo ha sido pura intuición de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso... Sí, yo creo que, bueno, vamos siguiendo las obsesiones, ¿no? Que es lo que nos mueve, básicamente. Y a veces estas obsesiones nos ordenan, ¿no? Y a veces no. Sí. ¿No? Eso está claro. En esta serie es si el sueño fuera como dicen. Es la primera frase del poema de Borges sobre el sueño, que no voy a leer, pero recomiendo. Entonces, a partir de un momento decido que voy a fotografiar las diferentes camas donde duermo, ¿no? Y empiezo a hacer el registro sistemáticamente, después de haber dormido en las camas, como si de alguna manera un espacio del tiempo que he dormido, ¿no? de los sueños que he tenido, ¿no? de los movimientos del reposo, están en estos pliegues, ¿no? en esta composición que no ha sido modificada. No modifico el escenario, simplemente fotografío lo que queda antes de marcharme, ¿no? Normalmente son camas efímeras, ¿no? por las que pasan. Entonces, se convierte en una obsesión, ¿no? Se convierte en una obsesión y a la vez coleccionando, ¿no? estos espacios íntimos, vas como entendiendo las mínimas diferencias y evocando, ¿no? Los diferentes espacios, los diferentes sitios donde has estado, todo lo que no vemos en la imagen a partir solo de esta cama, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? pensar también en esto, ¿no? Hay una fotografía de Duane Michels que yo acostumbro a empezar con mis clases de fotografía, que se ve una barra de bar y el pie de foto dice: hay cosas que no se ven en esta fotografía, ¿no? Entonces empieza a enumerar todo lo que no se ve, ¿no? Entonces, un poco para mí estas fotografías del sueño es un poco todo lo que no vemos, ¿no? Todo lo que contienen estas imágenes. Sí, cuando estábamos ordenando el trabajo, dijiste una cosa muy bonita, que era como al hacer la foto, era como llevarte ese pedazo de vida que de alguna manera se había vivido ahí, que sueños, lo que sea, pero de alguna manera te estás como
con la fotografía estás por lo menos intentando, no sé si, pero por lo menos el intento de como que la fotografía sea un paquetito, ¿no? Que puedes meter todo lo que sucedió en esa cama y llevártelo contigo, ¿no? Como que no se quede ahí, ¿no? Es también como es como un gesto de no dejar un pedazo de tu vida regado en un cuarto, quién sabe dónde. Exacto, ¿no? es como si no lo pierdo, ¿no? De esta manera no se pierde, ¿no? Yo creo que muchas veces la fotografía no sirve para esto, ¿no? Nos sirve para coleccionar todo aquello que no queremos perder, ¿no? De alguna manera. Y bueno, esto es un ejemplo. Esta serie que va a empezar ahora es una serie que yo hice cuando llegué a vivir a Europa. Venía yo saliendo de la Ciudad de México, que es otra serie que van a ver ahora. En realidad estas fotos son, imagínenselas mucho más densas, están como muy claras en esta pantalla, pero son bastante más densas. Las sombras son como muy profundas y yo hice este trabajo como venía saliendo de la Ciudad de México, de solo trabajar en el centro de la Ciudad de México. Y al decidir venir a vivir a Europa, para mí fue un poco como salirme de mi centro, como extirparme y mucho cortar el cordón umbilical, ¿no? Y para mí era como un movimiento muy natural ir hacia las fronteras, y además en ese momento Europa se estaba haciendo y las fronteras estaban desapareciendo, y yo era como un movimiento muy natural para mí ir hacia las fronteras, pero también de alguna manera, y en este sentido es que digo que mucho de nuestro trabajo va como con nuestra vida. Yo en este momento estaba pasando por un momento súper complicado que para mí era literalmente una frontera, y de alguna manera fue como muy importante ir a todos estos territorios fronterizos y realmente pararme ahí y usar de alguna manera lo que había alrededor mío como una especie de… sí, de alguna manera de representación de ese momento fronterizo en el que estaba yo ahí, ¿no? Y sí fue muy interesante ver las imágenes que aparecían en este trabajo y que de alguna manera sí hablaban mucho de mi propio momento, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en este trabajo muchísimas paredes, así como esta, ¿no? Pero hay muchas de estas. Y sí era un momento de mi vida en que realmente tenía yo la sensación de estarme dando así contra la pared y de no poder como pasar del otro lado. Entonces, para este trabajo yo escribí un texto para la exposición que, bueno, se los voy a leer. Persiste siempre la pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres decir? Porque eso siempre pasa, los fotógrafos siempre nos preguntan, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Entonces, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres decir? Nunca lo sé realmente. Mi trabajo está hecho de tiempo, de instantes fulgurantes de una memoria antigua y de una fe inquebrantable en mi intuición. Me gusta dejar al espectador ante esa misma pregunta que no sé responder con esos mismos materiales, como ante un espejo o un poema. ¿De qué sirve realmente darle todas las respuestas, señalar un camino, hacerlo caer de una vez por todas de un lado o de otro? ¿No resulta más interesante, tanto para el que hace como para el que lee, el abordar el acto fotográfico como un viaje, como todo viaje que nos dice su verdad al hacerse y cuya meta es imprecisa e íntima? Entre dos es un viaje del centro hacia los límites geográficos e íntimos, una caminata prolongada por el filo tenue y precario de mis propias fronteras,
una estancia ruda entre la luz y la sombra. El lugar físico importa poco o mucho. Dice el no man's land, el limbo que son los territorios fronterizos, y dibuja el paso mortal que implica cruzarlos. El viaje es de adentro hacia afuera y de regreso. Está inconcluso y sin embargo tiene un término. El que mira, fotógrafo, espectador, voyeur, cuenta y lee su propia odisea. Entonces, bueno, nada, fronteras. Entre dos. Entre dos. Este trabajo se llama Entre dos y precisamente me llamó mucho la atención que entre el trabajo que presentó Betsy la vez pasada, habló de un libro que hizo sobre fronteras también, que no tenía ni principio ni fin, era un libro circular. Y yo, yo hice un libro con este trabajo, y para mí era también muy importante que de alguna manera la forma del libro hablara de lo que era el libro, pero realmente. Entonces el libro se llama Entre dos y está armado de una manera un poco particular, en la que uno está viendo la mitad de una imagen y la mitad de otra. El libro se puede desarmar y las imágenes se pueden ver completas, pero al pasar las hojas, estás viendo la mitad de una imagen y la mitad de otra. Entonces siempre estás en el entre dos. Y bueno, nada, por ahí anda circulando el libro. Iba a traer uno para que circulara y se me olvidó. Bueno. Lo siento. Pero este trabajo, Frontera, me ha gustado mucho oír el texto, porque yo creo que de todos los trabajos que hemos visto de Pia, también es el más concreto, ¿no? Estamos claramente viendo todo el rato el vacío, el límite, ¿no? Estás hablando todo el rato, está clarísimo tu tema. Y el hecho de que remita a una situación personal es algo ajeno a las imágenes. Ah, ¿no? sí, totalmente. Entonces, nosotros es quizá el trabajo más descriptivo de todos, ¿no? Entonces, lo leemos perfectamente, aparte que venga originado, ¿no? por esa situación personal que tú hablabas, ¿no? Que es un poco la que motiva y la que elige casi los temas, ¿no? Muchas veces. Sin darnos cuenta, yo no... O sea, cuando yo estaba haciendo este trabajo, mi motor principal era, ok, vengo de un centro como muy poderoso, lo normal es ir hacia afuera y entonces enfrentarse a las fronteras. Pero es como un proceso inconsciente, yo creo, porque de alguna manera, en efecto, lo que realmente me estaba dictando el tema era mi propia situación y mi propia tortura mental y no las fronteras europeas realmente, ¿no? O la falta de fronteras o... vas tú, sí. Rear Window. Este proyecto trata de la vida privada de las personas, ¿no? Del microcosmos que se crea en cada espacio y del efecto que tenemos al verlo desde fuera, ¿no? Perseguir y seguir estos personajes que vivían a mi alrededor, ¿no? Y los que yo iba registrando continuamente, me llevó como a identificar qué tipo de vidas llevaban, ¿no? Qué horarios, ¿no? Que a nivel personal me convertí en ese personaje de Hitchcock o en el personaje de No amarás, de Kieslowski, que vigila a su vecina y se enamora de su vecina, que espía.
había algo entre malvado e inocente, ¿no? Entre La ventana indiscreta y No amarás. Y en realidad estos personajes ajenos, ¿no?, a que que están siendo vigilados, ¿no?, por esta cámara oculta, lejana, ¿no?, que les persigue. Y me parece que construyen como estos pequeños teatros, ¿no?, como si cada uno estuviera desarrollando su pequeña obra, ¿no?, en este teatro. Este proyecto no sé si remite a una situación personal en realidad o simplemente a una curiosidad y el hecho de vivir en una ciudad con una cercanía, ¿no?, de unos seres que están habitando cerca de ti y que tienen sus vidas y que en un momento tú puedes parar y descifrarlas, ¿no?, y verlas y entenderlas y seguirlas, ¿no? Y eso te sitúa como en una situación, en una filosofía casi existencial, ¿no? Más que proyectarme, me sentía como un espía, ¿no?, como una documentación exhaustiva, ¿no?, de la vida que estaban llevando a cabo estos habitantes de la ciudad, ¿no? No, hay una cosa que estaba pensando y es que ¿qué es lo que me inquieta tanto de vuestro trabajo? Que en realidad no sé ni cuándo ni dónde están hechas las fotos. Es decir, y aquí incluso no sabemos quiénes son. O sea, no tienen ni nombres ni apellidos. Entonces, ese anonimato, ese estar a la vez en todas partes y en ninguna, y estar en todos los tiempos y en ninguno, es decir, ese estar fuera del tiempo y del espacio en el fondo, ¿no? Eso quizá lo compartís, quizá, ¿no? Tanto las fotos de Pía como las de Mónica. Eso a mí me incomoda mucho, pero al mismo tiempo me mola, ¿no? Me mola mucho. Sí. También yo creo que vale la pena comentar que estas fotografías están tomadas con una intención de que técnicamente perdamos detalle, ¿no? De que estamos como desubicando las cosas. Podríamos ser mucho más precisos. En cambio, decido que funciona más cuando todo se convierte en una silueta, en algo indefinido, ¿no? Y el detalle no es importante. Por eso no sabemos quién son, porque probablemente si no lo podríamos casi detectar, ¿no? Lo que están haciendo también hasta es increíble, porque tampoco sabemos qué están haciendo. Y sin embargo las fotos yo las encuentro súper interesantes, ¿no? Este trabajo es del año 1998-99. Es que es muy particular porque de alguna manera eso... Yo te lo había dicho a ti desde la primera vez que intercambiamos. Tiene una cosa muy particular este trabajo y es que sí es un trabajo como muy de voyeur, pero las situaciones son totalmente anodinas, no son las que buscaría un voyeur. Claro, no hay ni asesinatos, ni sexo, son como realmente... No las muestro, ¿eh? Las duras no las muestro. Violencia doméstica, no hay. Son como muy anodinas y sin embargo sí transmiten una intimidad muy grande, no sé bien cómo explicarlo, o sea, sí de alguna manera, a pesar del fuera de foco, de la distancia, de todas esas cosas que de alguna manera estableces, porque sí estableces cosas, ¿no? A pesar de todo eso, o sea, hay como una intrusión en la intimidad, o sea, uno como espectador siente mucho esa intrusión, ¿no? Es muy particular, porque no está pasando nada. Tampoco. No, pero es curioso porque a lo largo de este trabajo y registrando desde diferentes sitios, sí que se pueden encontrar escenas más curiosas, ¿no? Donde pasan cosas, pero quizá no son
no son las apropiadas para mi idea, ¿no? Mi idea no era precisamente registrar aquello que no se puede ver, sino lo cosas que sí se ve. Cosas que son como normales, ¿no? Como situaciones cotidianas y cómo esta cotidianidad nos da toda esta escenografía, ¿no? Y esta coreografía de alguna manera, ¿no? Esto que viene ahora es lo último que hice. Lo que van a ver es la maqueta de un libro. Van a ver dobles páginas. ¿Cómo será? No sé cómo es. No sé cómo será pantalla completa. ¿Comando qué? ¿L? Ahí está. Entonces lo que van a ver son dobles páginas. Es una cosa que hice como muy a lo bestia el día de la caída de Alepo, que fue como por ahí del 15, 16 de enero, que estuve viendo como obsesivamente los videos que iban como saliendo y fotografía. Esto es algo que yo ya he hecho anteriormente en un par de ocasiones más, que es fotografiar la pantalla. Entonces son como encuadres muy cerrados de un video que nunca paré, digamos, para hacer la foto, siempre estaba en movimiento. Entonces, bueno, las imágenes tienen una calidad muy particular y lo pusimos como a continuación de Mónica, un poco por esta manera que tenemos a veces también las dos como de meter cosas entre nosotras, fotógrafas, y el objeto fotografiado. Esa distancia, ¿no? Hay como que la llenamos sí, de cosas. Exacto. Entonces, bueno, nada, esto es lo último que hice, está ahora en la imprenta. ¿Y cómo le hago para que Yo creo baje? que aquí, ¿no? Ah, ya. Esta es una primera maqueta, entonces en la página de la derecha hay un pequeñísimo texto y el título del libro, que se llama solo The Fall. Y el textito solo dice que son imágenes tomadas del internet y eso, o sea, no tiene nada de texto ni nada de nada. Es decir, que son imágenes a las que todo el mundo puede llegar. A las que todo el mundo tiene acceso, sí. Esto era una página negra. Más despacio. Además, ahora es muy impresionante porque todo tiene un punto de vista muy subjetivo. Los soldados llevan estas camaritas o aquí o en el mismo, yo creo que las pegan al fusil. Entonces, todas las tomas son totalmente subjetivas y es muy impresionante ese punto de vista que es nuevo. No, antes eso no existía. No. Hay dos puntos de vista nuevos, ¿no? Que es la cámara, ¿no? Que está ahí colocada en el fusil, ¿no? Y tú, que estás en tu ordenador, en tu casa, ¿no? También es un punto de vista nuevo completamente, ¿no? No, bueno, y además es que estos son, porque es, o sea, el filmado por la gente, pero luego refilmado y retransmitido y... Sí, que ha pasado por toda una serie de filtros y de censuras y Sí, de sobre todo de exageraciones, censuras, hipérboles. porque esto no debe ser nada, ¿no?
Bueno, de alguna manera lo del sueño de antes también el tema era la cesura, ¿no? Justamente. Y ahí acaba. Enséñanoslo otra vez, por favor. ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo le hago para volver al principio? ¿Cómo hago, Manolo? A ver, espera. Ahí, ya está. Espera. Vale, ¿Y ahora comando L. Okay. Wow. Más despacio. ¿Más despacio? Sí. Qué padre se ve así grandote, ¿no? No, es terrible. Bueno. Esto que sigue es la Ciudad de México, es lo último que hice, digamos, antes de venir a Europa. Y es solo el centro de la Ciudad de México. O sea, me moví, eso sí fue muy metódico, 1 kilómetro alrededor del Zócalo. ¿Cómo era esta? Ahí está, ya, solita. Este proyecto se llama Los Pasos de la Memoria y para mí sí fue sí era como retrasar un camino, porque mi madre, que llegó a México como exiliada de la Guerra Civil Española, nos llevaba todos los sábados religiosamente al centro. Y mi madre es muy de, mira eso, qué bonito, y mira tal, y fíjate esto, y mira el atardecer, todo el tiempo, todo pasaba por la mirada, ¿no? Y de alguna manera para mí fue eso un poco, como volver al centro y como tratar de rescatar cosas de la infancia, como esto, por ejemplo, ¿no? Esto ya no se ve en México, muy poco, ¿no? Pero sí se veía cuando yo era muy pequeña. Entonces, como retrasando ahí un poco un recorrido por el centro y
Y sí era mucho como buscando no sé qué, porque además por otro lado es una memoria de algo que es enseñado por alguien más, es como una cosa rara, es como una memoria y como un gusto apropiado del otro. De imágenes también. De imágenes quizá también Ya vistas, ¿no? Claro. Ya imaginadas, ¿no? Antes que... ¿Ya dio toda la vuelta? Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, de hecho, con este trabajo entramos más, ¿no? Ya en el tema como sería del recuerdo, de la memoria, de la evocación, ¿no? Ahora presentaremos este y dos más, que un poco la idea central sería esta, ¿no? Me parece curioso, antes de seguir, ¿no? Cómo, de alguna manera, el cambio de técnicas y estos filtros que vamos incorporando y que vamos introduciendo en la distancia, ¿no? En esta distancia de la que hablamos siempre, van de un extremo a otro, ¿no? Pueden ser algo como de última generación, ¿no? Como usar las últimas tecnologías, o pueden ser de muy primario, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Muy básico, ¿no? Entonces, o combinado. Y mezclarlo a la vez, ¿no? Entonces, creo que esto es un interés, esto sí que es un interés común, ¿no? que tenemos. En estos trabajos que os he mostrado, que igual en una parte he trabajado más trabajo más de una manera intuitiva, o son proyectos concretos, ¿no? En que me propongo hacer un registro sistemático de algo, ¿no? El proyecto que os iba a mostrar ahora, que es Tabula Rasa, a partir de cierto momento yo empiezo a trabajar con Jordi Guillomet, que está aquí, muchos lo conocéis, y entonces empezamos a trabajar a partir de la fotografía, pero un poco también tenemos en común esta idea de que la fotografía necesita como unas ciertas estratos y capas para mostrarse, ¿no? Entonces, los proyectos que realizamos, por una parte, es como una continuación de un trabajo personal mío y en paralelo el suyo propio, pero a la vez son proyectos enfocados de una manera diferente, ya que el eje que los mueve sí que es una idea preconcebida y en la que se trabaja, y a partir de aquí se construye todo alrededor, ¿no? Este trabajo que vamos a ver, que se llama Tabula Rasa. Este es un trabajo que requiere un poco más de explicación, porque es un trabajo que no se explica solo viéndolo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Sí. Mónica, cómo era. Primero os cuento Tabula Rasa, ¿no? En la antigua Grecia se decía que cuando nacíamos todos éramos como una tabla de cera completamente lisa, ¿no? Y la experiencia que íbamos teniendo a lo largo de la vida iba dejando unas marcas en esta tabla. Como experiencias más intensas, las marcas eran más profundas. Y al principio la tábula era rasa, ¿no? Entonces, Tabula Rasa es como una evocación, ¿no? Como una invitación a hacer como el juego de la memoria, ¿no? A recordar. Invitamos al espectador a experimentar el recuerdo de alguna manera, ¿no? Para esto utilizamos una serie de fotografías que proyectamos sobre un material que tiene memoria, sobre un material que retiene la luz. Por lo tanto, al proyectar fotografías sobre estas pantallas, sobre este material, tenemos la imagen latente que se ve en la pantalla cuando la luz desaparece, ¿no? Esto nos permite, por una parte, crear una atmósfera mágica donde está pasando algo que no se sabe exactamente qué es. Por otra parte, sumar imágenes, ¿no? Las imágenes se proyectan correlativamente, se suman con la anterior, que todavía queda el resto en la pantalla, ¿no?
Nuestra instalación es un círculo de unos 8 metros de diámetro, donde tenemos unas aberturas que podemos acceder al interior. Hay como dos niveles de lectura, ¿no? El nivel exterior, donde podemos ver la proyección de imágenes y empezar a entender qué es lo que proponemos, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo, y empezar como a identificarnos con estas imágenes. Y por otra parte, hay estas entradas que se evidencian para poder acceder al interior, donde vemos qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Estos proyectores, que son como un centro de luz que emiten las imágenes, son proyectores de diapositivas, ¿no? Que todos a la vez proyectan una serie de imágenes que están relacionadas. Al entrar dentro de esta instalación, nosotros nos interponemos entre la proyección y la pantalla, ¿no? Entonces, de alguna manera, una sombra del espectador se proyecta en esta pantalla. Y al apagarse la luz, cuando la imagen es latente, porque ha retenido la memoria, la sombra también permanece en la pantalla. De esta manera, invitamos al espectador a formar parte de esta exposición, ¿no? De esta instalación. Las fotografías que proyectamos son estas fotografías en blanco y negro que vemos aquí, y que de alguna manera queríamos crear como un cuerpo de imágenes que pudieran pertenecer a un imaginario común, ¿no? Que podrían evocar situaciones comunes, muy indefinidas, pero que cada uno les puede poner sitio, momento y puede ponerles cara, ¿no? Hicimos todo una búsqueda de ideas para construir estos recuerdos, y encontramos una página web de un museo que invitaba a la gente a escribir su primer recuerdo, ¿no? Entonces, allí vimos cómo habían muchísimos recuerdos comunes, ¿no? Y a partir de estos recuerdos comunes, que podían ser objetos, podían ser momentos, sitios, sensaciones, épocas del año, ¿no? El primer día de playa, la primera vez que te mojas en el mar, el tacto de la arena, ¿no? El juego, las personas que tienes cerca, ¿no? Entonces, a partir de aquí construimos estas imágenes para invitar al espectador a entender y de alguna manera a identificarse con nuestra propuesta, ¿no? Estábamos haciendo como un ejercicio de recuerdo, ¿no? En un momento en que también a nivel personal estábamos viviendo con un familiar muy cercano una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que se centra que provoca el olvido, ¿no? Un Alzheimer, que nos llevó como a plantearnos cómo se recuerda, ¿no? Y cómo se olvidan las cosas, ¿no? Y de qué manera podemos intentar reconstruir este recuerdo, ¿no? Muchas veces recordamos pequeños fragmentos y a partir de estos pequeños fragmentos construimos toda una historia, ¿no? Y estos pequeños fragmentos son los que intentábamos de alguna manera proyectar, ¿no? En estas imágenes. La idea de que la pantalla fuera fosforescente es coherente con el tema, pero a la vez nos da como la situación idónea para que el espectador entienda que necesita hacer un esfuerzo para entender y para participar de nuestra propuesta, ¿no? De repente, sin explicación alguna, las luces se apagan, pero las imágenes quedan. Y en ningún sitio se ha explicado qué pasará esto ni qué pasa esto, ¿no? Entonces, intentar ver por qué y cómo leemos y cómo percibimos, ¿no? Estas sensaciones forma parte, ¿no? Forma parte de la idea del proyecto. Os voy a pasar un breve vídeo. No tiene mucha calidad, pero para que veamos un poco el efecto, ¿no? Esto se enseñó en Metrónomo. Sí, esto se enseñó en Metrónomo en el año 2000.
y posteriormente en Fotopsia, en el Festival de Castellbisbal. Un compositor nos ayudó también en el diseño sonoro, ¿no? Y un poco jugó en la propuesta que nosotros explicábamos, ¿no? en la exposición, que era como componer a partir de sonidos que sugerieran situaciones y momentos determinados, ¿no? De identificarse en algún momento con los recuerdos o verse reflejado en lo que estábamos mostrando, en el momento en que se descubría el mecanismo, ¿no? Cómo funcionaba, había mucha interacción con el espectador, entonces ya empezaban como a colocarse, ¿no? Como hicimos para filmar el vídeo, a colocarse comunicándose con las imágenes, ¿no? Y que la sombra formara parte, ¿no? de la imagen en sí o entre varias personas, ¿no? Fue también una experiencia interesante ver cómo respondía, ¿no? Cómo el espectador jugaba, ¿no? a este juego. Ahora vamos a ver como la segunda parte que tenía esta exposición, que era una parte muy, muy pequeñita, donde proyectábamos una fotografía. Entonces, con un círculo de luz enmarcábamos un detalle de la fotografía, un detalle que no era importante, pero que a veces son los detalles que recordamos en situaciones determinadas, ¿no? No recordábamos qué estaba pasando, pero recordábamos qué zapatos llevaba alguien, ¿no? O recordábamos lo que estaba haciendo la persona que había sentada detrás, que no conocíamos, ¿no? Entonces, un poco intentábamos como representar una fotografía de grupo
donde poníamos énfasis en estos pequeños detalles que, sumados, construían esta imagen, que esta imagen nos representaba un recuerdo, en realidad, ¿no? Entonces, esta luz que se iba moviendo nos iba dibujando la fotografía, ¿no? Y finalmente, como la luz estaba proyectándose sobre la pantalla fosforescente, finalmente veíamos la fotografía, porque este foco la iba dibujando, ¿no? De alguna manera. Eran dos fotografías antiguas, familiares, donde salían nuestras familias, y eran fotografías de grupo donde pasaban cosas, ¿no? Donde las personas estaban relacionando de alguna manera, ¿no? Nos funcionaba muy bien este tipo de imagen, para explicar precisamente cómo el recuerdo muchas veces, ¿no?, es un conglomerado de pequeños detalles que igual no responden exactamente a la realidad, pero sí responden exactamente a nuestro recuerdo de ella, ¿no? Esto es del 2000, ¿no? 2000, ¿verdad? Sí, 2000. Yo recuerdo perfectamente este trabajo y tengo que decir que a mí me está sirviendo para entender lo que le pasa a mi propia madre, que está con este problema. Es realmente impresionante. O sea, lo uso muchas veces personalmente, el recuerdo que tengo de eso, para entender lo que le puede estar pasando a ella, ¿no? Y en ese sentido yo estoy como muy agradecido a ese trabajo vuestro, porque ayuda, ¿no? Sí, sí. Claro, porque de alguna manera se rompen las sinapsis, ¿no? Entonces recuerdas cosas, pero no sabes a qué responden, ¿no? Entonces, ese no saber relacionar unos recuerdos con otros es lo que da como esta incapacidad, ¿no?, de construir. Bueno, la cognición se va desmoronando. Bueno, ya para acabar en una nota poquito más ligera, pero solo un poquito. Este trabajo yo lo hice, era como mi descanso, era como mi fin de semana de la frontera, de cuando estaba haciendo la frontera, que la frontera sí fue un trabajo como muy tenso, porque de todas maneras los territorios fronterizos pues, son complicados, tensos. Trabajé mucho en México, en la frontera con Estados Unidos, que es brutal. Y sí había momentos en donde yo necesitaba como escaparme fotográficamente, digamos, de ese trabajo. Y entonces paralelamente hice este trabajo en la playa y ahí está hecho como en muchos lugares. Hay fotos tomadas en Francia, en México, sobre todo Francia y México. Y nada, sí, aunque era mi descanso, no es particularmente más ligero que los demás. Esta fotografía, ahora cuando la volvamos a ver, la de la serpiente, esta es la que junto con la otra de Mónica, de ese animal, ¿no? Quizá lo recordéis en el anuncio, que es un emparejamiento feliz, creo, ¿no? Sí, muy feliz. Yo le he pedido a Pía que viéramos estas imágenes, ¿no?, después de Tabula Rasa, porque desde el principio que vi este trabajo es toda mi niñez, estas fotografías, ¿no? Es como una playa de antes, ¿no? No había serpientes, en mi recuerdo, pero, en tus playas. Pero tengo esta sensación, ¿no?, como que me remite a mi recuerdo de este momento, ¿no? Me ilustran muy bien, ¿no?, este recuerdo. Entonces, me gustaba que formaran parte, ¿no?, como de esta evocación.
Sí, Mónica de alguna manera luego fue como a pescar su infancia, ¿no? Para mí de alguna manera no funcionaba tanto así. Creo que mi curiosidad de trabajar en la playa es que a mí la playa me parece un lugar muy particular, porque por un lado es como el lugar o bueno, a lo mejor por eso, ¿no? Es como el lugar de todas las sensualidades, ¿no? Y todo es como realmente muy sensual. Y al mismo tiempo, por lo menos para mí, tiene un punto. Para mí la playa es el lugar donde se juntan la luz más brillante y las tinieblas más espeluznantes. O sea, realmente tiene este encuentro en donde el mar puede ser muy terrible, ¿no? Y muy como llevarte a cosas mentales muy fuertes. Entonces era como un poco la búsqueda de eso, ¿no? Es decir, bueno, en este lugar se juntan realmente estas dos cosas, ¿no? Como el placer y el sol y la luz y el juego y los cuerpos y la piel y el calor y tal, y al mismo tiempo tiene un punto el mar como fuerte, violento, oscuro, aterrador a mi gusto, para mi sensibilidad. Entonces, bueno, nota ligeramente más alegre para despedirnos. Bueno, podemos encender la luz, queda todavía un poquito de tiempo, podemos hablar entre nosotros, con todos, ¿no? Bueno, con respecto al... ¿Podemos encender todas las luces de la sala, quizá, por favor? Con respecto a esta pareja de fotos, que a lo mejor podríamos enseñar la otra, ¿no? Podríamos enseñarla, la de los cuernos. O a lo mejor ir a internet, a Facebook y... Exacto, esta es una. Podríamos abrir las dos, ¿no? En realidad. Acá está. Exacto. Esa es la parejita, ¿no? Mejor achicarle el marco, ¿no? Entonces, cuando de comunicación de la Virreina pues nos pidieron material, yo pensé inmediatamente en la de la serpiente de Pía y se lo cuento a Mónica. Y Mónica dice, no, hay que poner esta otra. Y mirad qué bien funcionan, ¿no? Tú me propusiste la de serpiente de Pía con una foto mía. Claro, exacto. Entonces te dije, vale la pena aprovechar el momento. Sí. Ahí, más o menos. Yo creo que estaban al revés. La de Pía a la izquierda revés, sí. y la de Mónica a la derecha. Sí, Vale. sí. Ahí está. Más o menos. Ahí está. Sí. Claro. Bueno, yo creo que es el momento de que empecéis vosotros. Y ya yo hemos hablado mucho. Luis.
No hace falta que sean preguntas difíciles, ¿eh? Pueden ser comentarios. Es que no os voy a hacer. No os voy a hacer ninguna pregunta difícil al Vale. revés. Voy a agradecer, sobre todo, el esfuerzo que habéis hecho por explicar algo que es inexplicable, que es la creatividad. Os habéis hecho un esfuerzo grandísimo en explicar el acto creativo. O sea, habéis pasado todo el rato hablando de fronteras, sean geográficas, sean mentales, del sueño al despertar, del dormir al levantarse. Todo el rato habéis estado hablando de fronteras del pasado al presente, con un esfuerzo de explicar algo que es inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? A mí me parece que es interesante lo que es la creatividad, es decir, lo que es una persona que incorpora una cosa con un tipo de sensibilidad que no todos tenemos, ¿no? La puede hacer una elaboración, utiliza una técnica, una metodología, etcétera, y transmite algo con que los demás se identifican. Por lo tanto, este esfuerzo que habéis hecho ahora de colocar esto así, hasta que no da la forma, y cuando está la forma decimos todos, ahora, ¿no? O sea, hay una identificación que moviliza algo que uno lleva dentro. Por eso la creatividad es universal. Ya puede ser, o sea, Altamira puede gustar a todo el mundo, es imposible, ¿no? Que no le guste a nadie Altamira. Entonces lo que quería decir es esto, que habéis hecho un esfuerzo todo el rato, que ha sido muy generoso y que ha sido muy interesante, a mí por lo menos me ha interesado muchísimo, pero que quería señalar este aspecto, ¿no? De lo que es cómo el acto creativo siempre implica una frontera entre lo exterior y lo interior, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el etcétera, ¿no? Y toda esa frontera es lo que todo el rato habéis estado tratando de explicar, y tenéis la generosidad de explicarlo con imágenes, que entonces todo el rato nos estamos identificando con eso. Y nada más que quería daros la enhorabuena, porque ha sido muy interesante. Gracias. Gracias. Me ha gustado mucho, además, que hablaras de Altamira, ¿no? Porque sí, porque cuando yo he comentado, ¿no?, que creo que lo importante es lo que las fotografías despiertan en quien las ve, ¿no? Y cómo de alguna manera a veces puedes no volver a ser el mismo. Después de ver algo, yo recuerdo esta impresión de Altamira, ¿no? Yo nunca volví a ser la misma ya después de verlo, ¿no? En ese momento entendí como la historia de la humanidad, ¿no? Y hay momentos, entonces esa pretensión igual es una pretensión muy, muy grande, pero es un poco como el intento, ¿no?, de comunicar esto, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Mónica, le prometí que haría una pregunta. No sé si es difícil. Fácil, me prometiste fácil. No es tan fácil, bueno, tampoco es difícil. No, cuando comentabas el trabajo de las camas, ¿no?, que la serie esa de camas en las que habías dormido y tal, comentabas que dijiste, yo no modifiqué nada, ¿no? En el sentido de que fotografiaste las camas tal como estaban, que no modificaste nada, el setting, todo. ¿Qué hubiese pasado si hubieses modificado algo? En realidad hubiese cambiado mucho la fotografía, lo digo porque es este credo que tenemos los fotógrafos en la que la realidad no se puede modificar, o algunos, cuando en realidad la realidad está ahí. O sea, si tú movías un poco un cojín, la foto, el espectador no lo hubiese notado. Sí. En fin, era simplemente eso, ¿no? Cuando la pregunta, ¿no? O sea, ¿hubiese pasado algo? No. No hubiese pasado nada. Es buena pregunta. En realidad, creo que lo digo porque para mí es importante no tocar ese escenario, no para que sea importante para quien lo ve, ¿no?, sino porque lo es para mí el hecho de hacer la fotografía sin tocarlo. No es un dogma, ¿eh? No modifica. No un dogma, porque no estás dando una versión de sí, una verdad que hay que aceptar, pero sí que existe esto en fotografía como un forense que presenta una prueba no contaminada, ¿no? Exacto. Y en el fondo tampoco estamos presentando pruebas, ¿no? Porque No, está muy bien, pero creo que lo he dicho porque es importante para mí haberlo hecho así, claro, no para la percepción de quien la lee, ¿no?
o haberlo dicho así. Que igual no es cierto, igual no es cierto. Igual forma parte del proyecto decir Bueno, esto, ¿no? sí es... Para mí sí es verdad, para ella es verdad. O sea, Bueno, tampoco... se pasó toda la noche tocando la cama. Es decir, Dormí, en realidad duermo muy, muy mal pensando en esta fotografía. O sea. ¿Qué hago por la mañana? Siempre. Pero ahorita que hablaste de los forenses que no tocan nada, mentira, porque Bertillon, que fue el primero que de alguna manera se dedicó a fotografiar escenas de crímenes y tal, acomodaba cositas, ¿no? El sombrero lo volteaba, le cerraba o le abría el camisón a la asesinada, movían cositas. Es muy raro eso que para una fotografía que es de eso, forense, y que tiene que ser totalmente objetiva y la realidad total, tal como se encontró la escena. No, ellos llegaban y movían cositas para que esto se va a ver mejor así, y si le levantamos la falda, tantita pierna, tal. O sea, movían de alguna manera para hacer que esas fotos, no sé si fueran más atractivas o para decir cosas también a partir de cómo estaba puesto el sombrero, o como está como muy al límite de la manipulación de una escena del crimen, ¿no? sí, yo os era quiero... simplemente eso. ¿Había alguien? ¿Perdón? No, Sí. ya está. Sí. Bueno, yo os puedo contar una cosa muy curiosa, interesante, ¿no? Ayer estábamos en casa, María Virginia y yo, y entonces empezamos me dice ella, oye, ¿y tú has leído Aurora de Nietzsche? Y digo, no, pero lo tengo. Y entonces, bueno, pues podemos ir a buscarlo. Entonces uno dice una página y una línea, y luego el otro, y así. Y entonces, bueno, a la segunda o tercera vez, página 64, línea 13. Y entonces os lo leo, ¿no? Dice, y sobre las paredes del dormitorio donde duerme, estas paredes se aclaran y sobre ellas se muestran, sobre un fondo amarillo, instrumentos de tortura y un embrollo de serpientes y diablos. Y mirad lo que estamos viendo. O sea, si Todo algo está relacionado. no es una cosa, no, aquí es pasmoso, ¿no? Bueno, simplemente quería compartirlo con vosotros porque es algo como extraordinario, ¿no? Es un visionario, claro, sí. Sí. Ya sabía. Ya sabía yo. Sí. Por favor. Buenas tardes. Bueno, quiero aprovechar para hacer una pregunta que siempre tengo curiosidad de hacerla. El uso de la fotografía blanco y negro o monocromática, o sea, ¿cuál es su postura frente al uso de ese tipo de fotografía? Yo siempre he usado blanco y negro, realmente he incursionado poco en el color. A mí digamos que a mí me conviene el blanco y negro porque a mí siempre me ha parecido que la fotografía en color deja menos resquicio de entrada a la imagen. De alguna manera a color tiene uno menos cosas que imaginarse, ya hay muchas cosas que están dadas.
por el color, por tal. Como que el blanco y negro a mí me deja más posibilidad de entrar en la imagen, porque tengo más cosas que imaginarme, de qué color era esto, esa serpiente era verde, café, amarilla, no, o sea, hay como hay más resquicio, digamos, para entrar en la imagen, a mí me parece. Y como que nunca realmente le he entrado a la fotografía en color, sí he hecho cosas, pero me interesa menos, digamos, como eso, como la idea de una superficie a la cual se puede entrar, ¿no? Y eso me parece que la fotografía en color lo tiene un poco menos para mí. Bueno, hay un distanciamiento mayor, ¿no?, con el blanco y negro, creo. Sí. De hecho, me acuerdo hace un par de años o así que tú me decías, estoy en crisis. Sí, y Manolo me decía, haz foto a color, todavía no lo logro, sigo en crisis. Sí. Pero yo uso indiferentemente, Sí. dependiendo del proyecto, del momento, de la cámara, depende de muchas cosas, ¿no? Pero puedo usar indiferentemente blanco y negro color. Para una cosa me sirve para algo, y el color me sirve para explicar una manera diferente de ver una cosa más real, porque creo que las fotografías en color que tengo también son bastante irreales en sí mismas, ¿no? Entonces el color forma parte de esta irrealidad también, ¿no? Cuando decíamos la cama, no toco nada, pero la transformo totalmente a través de esta imagen, de estos tonos, ¿no?, de estas dominantes. Entonces sí que es importante. Para mí también es un elemento que distorsiona una cierta veracidad de la fotografía, ¿no?, y que me gusta, ¿no?, que me interesa también distorsionarla a veces. Bueno, el color usado como lo usas tú distorsiona más la realidad. Sí. Porque hay otro también color puede dar la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, en la serie de Rear Window, ¿no? Que son colores muy quemados, o sea, muy tostados, ¿no? Porque estamos trabajando al límite, ¿no? Estoy creando como un teatro de sombras casi, ¿no?, en Rear Window. Entonces, me interesa que los negros sean negros y que el color aparece, pero es muy secundario, ¿no? Y también trabajo a partir de registrar un monitor, o sea que yo filmo en vídeo, después fotografío la pantalla. Entonces, ahí vamos sumando filtros que cada uno te da sus características, ¿no?, y que te produce sus... O sea que es muy similar al otro trabajo, al de hecho Sí, tenemos por dos eso puntos estaban en común. juntos, ¿no? Como que Sí, también... como que de repente fotografiar pantallas nos gusta también. Sí. No, y que no tenemos como una idea muy purista de tener que hacer la fotografía de una determinada manera, sino que en cada situación elegimos el camino que nos parece más conveniente, sea el que sea, ¿no? Y yo, en otros proyectos que estamos trabajando ahora mismo, por ejemplo, podemos usar últimas tecnologías con un aspecto que no tiene nada que ver con las últimas tecnologías, pero las estamos usando, ¿no? O sea que de alguna manera no importa, ¿no? Lo que importa es al final lo que vemos, si nos funciona el resultado o no. Al menos en nuestro caso yo creo que no es importante. Claro, yo creo que esta es una de las características que tenéis en común vuestros dos trabajos, ¿no? Y es que en el mismo trabajo se construye el modelo que lo guía. Es decir, no os dejáis llevar o estáis persiguiendo un modelo exterior de, digamos, cómo deben ser las cosas, ¿no? La ortodoxia es la vuestra. Y bueno, lo que es pasmosa es esta coincidencia, ¿no? Que en este ciclo de 6 sesiones precisamente acabáis estando juntas, ¿no? Es como muy prodigioso, ¿no? Sí. Ya empezó hace 20 años. Hace 20 años, sí. Sí. Seguro que hay más preguntas. En Tabula Rasa también trabajamos a partir de imagen de
de monitor. Porque el monitor, el vídeo nos servía como nos sirve para igualar todas las imágenes, las ponemos al mismo nivel. Claro. Estamos registrando fotografías antiguas, la playa, interiores, primeros planos, textos, objetos. Estamos fotografiando muchas cosas diferentes, las registramos en vídeo y esto nos permite igualarlos para tener como un efecto, ¿no?, similar, y conseguir también en ese caso una fotografía muy contrastada para que nos funcionara con una pantalla fosforescente. Habéis visto que las fotografías tenían pocas gamas intermedias porque necesitábamos que hubiera como luces muy altas y zonas muy opacas, ¿no?, para que nos funcionara con una pantalla fosforescente. ¿No? Entonces, dependiendo de cada caso, se puede usar una técnica u otra. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido.